Nuestro tema a escoger es sobre la corteza cerebral, video creado colaborativo, integrantes Mariana Bedoya Vélez, Ainhoa Graterón Galbao, Yasmín Lucía Herrera Mateos y Mónica Lisonda Romero Camacho, Fundación Universitaria del Área Andina, Facultad de Neuroanatomía Funcional. La corteza cerebral es el manto del tejido nervioso que cubre la superficie del encéfalo, siendo una lámina gris formada por cuerpos como neuronas interconectadas y es la parte más nueva y evolutiva. Siendo la más grande del cerebro, es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación y el pensamiento, como también el juicio. Por otro lado, vamos a conocer los tipos de corteza funcional, que es primaria, secundaria y asociación. La primaria tiene mayor parte de su input de señales, que es directamente a los núcleos talámicos, a la vez se percibe las primeras características de los estímulos. Por secundaria, recibe la mayor parte de input a la corteza primaria y otras áreas secundarias. Por último, la asociación. El input tiene un sistema sensitivo y visual, teniendo un reconocimiento de estímulos complejos o de forma integral. Por otro lado, vamos a conocer las estructuras de la corteza cerebral. Se dice que es la percepción que sucede a nuestro alrededor, por lo tanto, la corteza cerebral se clasifica en tres tipos de estructuras diferentes. La primera es la arquicorteza. Es la más antigua y formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y los mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La segunda es la paleocorteza. Filogenéticamente se dice la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza y las más evolucionadas. La tercera, la isocorteza o neocorteza, es la encargada de los procesos del razonamiento y del pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de estructuras muy variadas que integran esta información para dar paso a conceptos generales. Por otro lado, vamos a conocer las capas de la corteza cerebral. Se dice que está formada por capas diferentes de tejidos neuronales, conocidos como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización y función diferente. Ha sido originada en un momento de la evolución humana. Por lo tanto, haremos la primera, que es la capa molecular. Es la más externa, siendo reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral. También es conocida como una capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales, como lo podemos ver aquí en la imagen. Segundo, la capa granular externa. Se dice que está formada por una gran cantidad pequeña de células estrelladas y piramidales. Por axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia las zonas más sumergidas de la corteza cerebral y acoplándose con diferentes zonas de la corteza. La tercera capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen de células piramidales. Las células se dirigen a sus axones hacia otras zonas de la corteza, también hacia otros destinos suborticales en forma de fibras o proyección, acción y comisurales. Por otro lado, la capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa de células estrelladas, las cuales reciben aferencia de la zona del tálamo. Está compuesta por fibras ordenadas de manera horizontal y son conocidas como banda externa de Bailey-Yair. La capa piramidal interna o capa ganglionar. Se determina que esta capa tiene una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, siendo células estrelladas y de Marioniti. Sus filamentos están de forma horizontal que conforman y hacen parte de la banda interna de capa multiforme o polimórfica. Esta última capa está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información de la corteza al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Y es las áreas de Brodmann. El cerebro humano puede dividirse en regiones, según el neurólogo alemán Brodmann, que nos han permitido conocer de la manera como trabaja el cerebro. Cada una de esas regiones cumple una función específica
en nuestro cerebro y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar por el color rosa o fucsia, que es el área 4, 6 y 8. El número 4 es el área motora primaria. Ella se encarga de los movimientos voluntarios que se activan cuando se mueven ciertos músculos a nivel general, como son las extremidades, los brazos, las piernas, la cabeza y el abdomen. El número 6 es la motora secundaria, el movimiento de los músculos finos, o sea, los músculos más pequeños. Y el octavo es el área motriz del área ocular, que es el que permite que nuestros ojos, sin tener que voltear la cabeza, miren. Esa es el área rosada. Vamos a hablar de la área amarilla, que es el número 10, 46 y 9, que es la corteza prefrontal. Esta tiene como función las funciones ejecutivas, como es la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la planeación, la solución de problemas y la racionalización. De esa se encarga esta 94610. Ahora vamos a hablar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de las de color naranja, la 44 y la 45. Acá las puse naranja, pero hacen parte también del amarillo. Esta es conocida como el área de Broca. ¿Cuál es su función? Es producir el lenguaje. Este fue descubierto por el neuropsicólogo francés Paul Broca. A los que saben la historia y han estudiado esto, sabemos que era el que tenía el paciente tan que solamente pronunciaba esa palabra y solo después de que falleció se pudo indagar en su cerebro y descubrir que era precisamente esta área a la que se le había afectado, razón por la cual se denominó el área de Broca, la que produce el lenguaje. Ahora vamos con el número naranja, el 47 y el 11. Esta área se llama orbital o orbitofrontal. La número 11 es la que regula las emociones, la que permite que nosotros nos controlemos cuando tenemos un momento de mucha emoción o de mucho enojo y evita que reaccionemos de una manera negativa, nos ayuda a controlar esa parte. Y se encuentra en el lóbulo frontal. Bueno, ahora vamos con la siguiente diapositiva y seguimos con estas funciones. Y vamos a hablar del área somatosensorial. Esta se encuentra en el color lila o morado, que es la 132. Esta área es la que se encarga de todas las sensaciones del cuerpo, del tacto. Cuando nosotros nos tocamos con la mano y podemos sentir esa presión, es porque esa área nos dice que nos estamos tocando, ¿cierto? Se activa esa corteza y esa corteza tiene algo muy especial y es un mapa que se llama el homúnculo, que indica qué parte sensible nos están tocando. Si es un brazo, si es una pierna o qué parte del cuerpo estamos sintiendo. Esa está ubicada en el lóbulo parietal. Ahora vamos con el color azul. El número 17, 18 y 19. El 17 es la corteza visual primaria. El 18, la corteza visual secundaria. Y el 19, la corteza visual terciaria. ¿De qué se encargan estas áreas y esta corteza? La primera, que es la 17, la primaria, se encarga de que nosotros podamos ver puntos, líneas, rayos de luz, figuras geométricas. La 18, que es la corteza visual secundaria, se encarga de las propiedades, del color, de la forma, del fondo. Y la 19 lo que hace es la integración de todas estas anteriores para que logremos ver lo que nosotros podemos ver a diario con nuestros ojos. Ahora vamos con el número 41 y 42 que se encuentra en el lóbulo temporal. Esta es el área auditiva,
primaria y secundaria. ¿De qué se encarga el 41, que es la auditiva primaria? De que escuchemos tonos, sonidos e intensidades. Y la 42, que es la secundaria, de las melodías, de las armonías, de los conjuntos y de los sonidos. Así, de esta manera concluimos la intervención de las funciones de las áreas de Blumenmann. Sabemos que nuestro cerebro es una máquina o un motor maravilloso que permite que nuestro cuerpo funcione de una manera tan perfecta. Por eso es tan delicado y debemos cuidarnos tanto y prevenir todas esas enfermedades que puedan, o accidentes o lesiones que puedan permitir que una de estas áreas se lesione y con esa lesión llegar a tener unas consecuencias pero muy malas para nuestra condición de vida. Posibles patologías en las áreas de Brodmann. Antes de realizar la descripción de cada síndrome, es importante señalar que es poco probable que un paciente concreto muestre todos los síntomas de los diferentes síndromes y que la gravedad de estos varía en función de la localización de las lesiones. Dentro de las funciones ejecutivas, nos referimos aquí a la constelación de las habilidades cognitivas involucradas en la resolución de situaciones nuevas, imprevistas o cambiantes. Y puede dividirse en una serie de componentes de manera consensuada: planes de acción, suprimir reacciones inapropiadas, elegir comportamientos y su organización correctamente en el tiempo y el espacio, monitorear la flexibilidad cognitiva de las estrategias, monitorear las emociones y la toma de decisiones basadas en el comportamiento del estado motivacional y asimismo el mantenimiento del carácter y el comportamiento también se basa en la conciencia, la empatía y la sensibilidad social. Las principales manifestaciones clínicas provocadas por diferentes daños en el circuito cortical subfrontal permiten identificar tres síndromes principales: síndrome dorsolateral o displasia, síndrome orbitofrontal y síndrome midfrontal. El síndrome dorsolateral no ejecutivo puede ser causado por lesiones en cualquier área del circuito dorsolateral, pero es causado principalmente por lesiones en Brodmann 9 y 10. En la función ejecutiva, allí los defectos generalmente se manifiestan como dificultades para iniciar conductas apropiadas, conductas difíciles y dificultades para terminar conductas inapropiadas. En la memoria del trabajo es la capacidad de mantener información online. Esto se refiere a un sistema de almacenaje transitorio y manipulación de la información necesaria para la realización de tareas como el aprendizaje, la comprensión y el razonamiento. En el deterioro de la memoria, aunque la memoria se retiene en las pruebas neuropsicológicas formales, el paciente no puede utilizarla en la vida real. En la falta de capacidad de ejercicio, el paciente puede tener una separación entre el habla y la respuesta motora. Es decir, allí el paciente sabe qué hacer, pero no puede hacerlo correctamente. Reducir la fluidez verbal y no verbal. Es difícil generar palabras, la fluidez es baja al dibujar espontáneamente y es difícil copiar gráficos complejos. En los cambios de comportamiento, los pacientes con lesiones dorsolateral suelen mostrar apatía, lentitud, falta de concentración, falta de motivación, distracción, dependencia del entorno, dificultad para concentrarse y también falta de curiosidad. En la secuencia temporal de eventos, es difícil secuenciar eventos en orden cronológico o secuencial, incluidos el lenguaje y las acciones. En los obstáculos para la toma de decisión y la resolución de problemas, allí la toma de decisión es una interacción entre el conocimiento previo, las emociones, las posibles reacciones y las recompensas futuras. En las funciones motoras podemos mencionar un trastorno, el trastorno del desarrollo de la coordinación. El diagnóstico
de este trastorno solo se realiza cuando el diagnóstico interfiere seriamente con el rendimiento académico o las actividades de la vida diaria y no se debe a una afección médica general como por ejemplo la parálisis cerebral o la distrofia muscular, que no puede cumplir con los criterios de trastornos generalizados del desarrollo. Aquí la principal causa de los trastornos de coordinación es el consumo excesivo y prolongado del alcohol, que lesiona permanentemente el cerebro con menor frecuencia. Otros trastornos como la hipoactividad de la glándula tiroides, la carencia de vitamina E y los tumores cerebrales provocan trastornos de coordinación. Técnicamente definido como movimiento articular torpe, lento o difícil. Aunque la torpeza se define en términos de la función básica del movimiento articular, también reduce la capacidad para realizar tareas motoras más complejas, como por ejemplo andar en bicicleta. El autismo puede estar asociado con esto problemas de aprendizaje o retraso mental, como por ejemplo el síndrome de Down por trisomía 21, y a veces se ve agravado por los anticonvulsivos. En los movimientos inciertos pueden incluir movimientos involuntarios que ocurren durante los movimientos voluntarios. El ejercicio excesivo puede incluir movimientos de espejo o movimientos que se observan en grupos de músculos no relacionados. Y en la disprasia, su expresión puede involucrar una serie de movimientos musculares parciales o generales y puede depender en parte del dominio del cerebro. Los trastornos de la coordinación causan también otras anomalías, como por ejemplo lo es la enfermedad etópica. Aquí la persona afectada no puede controlar el rango de actividad física. En la disfonía, allí se presenta dificultad para hablar al hablar, incapacidad de controlar las fluctuaciones del volumen debido a la falta de coordinación de los músculos del habla. En el discurso astuto, el discurso del sujeto es monótono, con tendencia a dudar al comienzo de una palabra o una sílaba. En el nístamo, cuando se mira algo, cuando el paciente mira algo, el ojo está más allá del objetivo y se produce allí el nístamo. Con temblor, una lesión en el cerebro también puede causar temblor al intentar un movimiento intencionado o al intentar mantener una extremidad recta en una posición específica. Y en la ataxia se produce la pérdida de coordinación muscular. Allí la marcha de la persona afectada puede ser inestable y se pueden tomar medidas extensas. Esto es en las funciones motoras. Ahora nos vamos al área somatosensorial. En la corteza somatosensorial principal nos referimos a las áreas 1, 2 y 3 de las áreas cerebrales descritas por Brodmann, que están ubicadas en la circunvolución posterior central y ocupan las áreas lateral y medial. Los síntomas varían según la ubicación de la lesión cerebral. Los médicos les piden a sus pacientes que identifiquen objetos comunes a través de la vista, el tacto u otros sentidos y que realicen exámenes físicos, pruebas de función cerebral y pruebas de imágenes para determinar si el paciente tiene un mal funcionamiento. Si es posible, se puede tratar la causa y la terapia del habla y la terapia ocupacional puede ser beneficiosa en estos casos. Cualquier tipo de lesión o deterioro provocada en esta zona puede provocar muchos cambios en la percepción. Estas disfunciones incluyen, por ejemplo, reducir o aliviar el dolor y el calor, la capacidad de percibir la posición del cuerpo y los cambios de movimiento, función y tacto deteriorados. En el caso de que la zona sufra algún tipo de daño o degradación, se puede percibir la sensación general del entorno. Sin embargo, el cerebro es completamente incapaz de integrar y comprender esta información. Por ejemplo, en el caso de la agnosia, el principal problema es la falta de capacidad para reconocer objetos y personas. Esto es somatosensorial. En las áreas de atención podemos mencionar una patología que es la ataxia óptica. Se cree que la causa de la ataxia visual es un daño en el lóbulo parietal posterior que conduce a cambios en la conexión entre la corteza de la asociación visual y la corteza premotora motora.
La función del lóbulo parietal es integrar información sensorial para formar sentidos y percepciones espaciales. El área posterior del lóbulo parietal es responsable de combinar y expresar la información sobre la posición del cuerpo y vincularla con el movimiento. Aquí la ataxia visual es un tipo de ataxia en la que el paciente no puede utilizar la información visual para alcanzar el objeto. La falta de movimientos coordinados de la mano y de información visual conduce a la ataxia visual. La ataxia visual suele formar parte del síndrome de Balim. Sin embargo, la ataxia del nervio óptico también puede coexistir con la enfermedad del lóbulo parietal superior. El síntoma del síndrome de Balim es un trastorno del nervio óptico, donde al paciente le resulta difícil o imposible levantar y agarrar con precisión objetos claramente visibles, y también existe una falta de coordinación entre el movimiento de la mano y la visión del paciente. La patología de la ceguera cortical es un síndrome caracterizado por pérdida transitoria posterior a trauma craneal menor, con respuesta a la cefalea, confusión, irritabilidad, ansiedad, náuseas y vómitos. Dentro del área de la memoria, la patología está la demencia, que es un síndrome caracterizado por una declinación progresiva de la memoria, de las funciones ejecutivas, lenguaje y de otras áreas de cognición asociada a síntomas conductuales que repercuten en el normal desenvolvimiento del individuo y en su entorno medio familiar. La regulación emocional está la bipolaridad, que es una enfermedad psiquiátrica que consiste en la alteración cíclica y recurrente del estado de ánimo entre episodios de depresión y manía y mixtos. Dentro del área de los sonidos está la agnosia auditiva, que son consideradas un déficit en la percepción, en el reconocimiento de los sonidos en ausencia de pérdida auditiva, manteniendo indemnes las habilidades cognitivas y lingüísticas.